Hola, pues muchas gracias a quienes se van conectando. Vamos a dar unos cuantos minutitos más para que se integren más personas y arrancamos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar hasta que sean las 7:05 para dar un poquito más de tiempo y empezamos. Gracias a las que se van uniendo, si pueden ir compartiendo para que seamos más cada vez. Ya estamos a poquito de comenzar. Ok, bueno, son las 7:05. Muchas gracias a las que nos están viendo. Vamos a empezar con nuestra conversatoria. Hoy tenemos la participación de 3 invitadas. Tendremos la participación de Jean María Yaolotol y de Laura Lecona y de Lilian Modotti. Yo soy Joy Pup, soy integrante de Rebeldía Lésbica del Sur. Y bueno, nos parecía importante tomar este espacio, primero pues para hablar de un tema que nos incumbe a absolutamente todas las mujeres. Y pues gracias por acompañarnos. Como preámbulo a lo que hoy hablaremos, expondré primero el contexto en el que la conversatoria surge y después voy a dar una breve explicación sobre qué es la identidad de género, la ley de identidad de género, cuáles son las demandas y de ahí pasamos con nuestras invitadas. Al final vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas. En días anteriores, 2 funcionarios públicos del estado de Tabasco pensaron que sería buena idea hacer una rueda de prensa para anunciar la presunta entrega de una iniciativa para expedir la ley de identidad de género frente al Congreso del Estado. Sentados en una mesa cuya lona colocada a manera de mantel decía la existencia de las personas trans no está a debate, les pareció buena idea pronunciarse a favor de una iniciativa
que pretende pasar por encima de la existencia jurídica y simbólica de las mujeres, con toda la vulneración que a nuestra materialidad siempre sexuada esto supone. Si bien no sorprende que sea la existencia de las mujeres la que siga a debate y constreñida bajo el juicio masculino, como lo ha estado durante siglos de patriarcado, es el estandarte de progreso e inclusión, la más reciente estrategia patriarcal para despojarnos de espacios, oportunidades y derechos, al tiempo que se nos condena, amedrenta y coacciona al silencio bajo el señalamiento de discurso de odio cuando nos atrevemos a disentir. Ante la ola de intimidación y el retroceso que la suplantación de sexo por género, con la complicidad del Estado, significa para los derechos de las mujeres, consideramos importante hablar cada vez más claro y desvelar las falacias de las que echa mano el activismo queer para legitimar lo ilegítimo y por demás imposible, que un hombre puede ser una mujer. Desde Rebeldía Lésbica del Sur, lesbianas tabasqueñas, nos posicionamos como críticas de género y en defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Rechazamos los actos de la política patriarcal que, en nombre de una supuesta inclusión, responden únicamente a las demandas de un grupo conformado en su mayoría por hombres que pretenden ser reconocidos como mujeres y se han adjudicado la representación de la llamada diversidad sexual en nuestra entidad, y se han adjudicado, pasando por alto la realidad de las mujeres lesbianas, históricamente repudiadas e invisibilizadas por el Estado y sus instituciones. Convocamos a todas las mujeres, especialmente a las lesbianas, a escuchar sin miedo al señalamiento ni a la censura, y permitirse un ejercicio de reflexión a partir de lo que en esta conversatoria les compartiremos. Pues solo atreviéndonos a pensar y nombrar nuestra propia realidad, seguiremos encontrando las formas de construirnos libres de la opresión y explotación a las que por siglos hemos sido sometidas, y contra las que tantas y tantas mujeres antes de nosotras se han rebelado con valentía. Y parafraseando a una querida compañera lesbiana oaxaqueña, quien nos regaló su voz en la pasada marcha del 11 de marzo en la Ciudad de México, las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, parimos a la humanidad entera y somos imposibles de borrar. Para entrar en materia y antes de pasar con nuestras invitadas, voy a leer una explicación breve sobre la Ley de Identidad de Género y sus demandas. Bueno, ¿qué es la identidad de género? No se trata de una ley como tal, sino de un paquete de reformas que cada estado adopta para modificar sus códigos civiles, penales, familiares y de procedimientos civiles locales para reconocer el cambio de identidad de género en documentos oficiales, sustituyendo al sexo observado y asentado al momento de nacer por la identidad de género autopercibida por quien solicita. Dichas reformas provienen de acuerdos y convenciones con instancias internacionales en cuestión de derechos humanos, pactados décadas atrás por nuestro país y que fueron elaborados a partir de la tergiversación de derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, es decir, a un nombre y nacionalidad, lo que nos hace visibles ante el Estado y nos da identidad jurídica, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la que supone que cada persona es libre de expresar su individualidad como así lo decida, sin coacciones injustificadas y libre de construir el proyecto de vida que mejor corresponda con sus valores, expectativas, gustos, ideas, etc. Pero al empalmar estos derechos, el concepto de identidad en el marco legal se extiende más allá del nombre y de la nacionalidad para incluir la vivencia interna de género, es decir, autopercibirse del género femenino cuando se nació varón o viceversa, y convertir dicha vivencia en una dimensión necesaria de reconocimiento para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, como si se tratara del derecho a tener ideas o valores propios. Lo que estas reformas nos dicen es que cada persona será libre de nombrarse hombre o mujer legalmente, sin importar que lo sea o no, como podría cambiar al nombre de su elección. El problema de poder elegir la identidad de género radica en que pretende sustituir al sexo
poniendo en la misma categoría legal a una mujer que a un varón que se autopercibe como una, ya sea por sus preferencias de vestimenta, alteraciones corporales, comportamientos y actitudes, simple elección o lo que él considere como femenino. Esta cuestión afecta directamente a las mujeres, pues es sobre nuestros cuerpos sexuados, nacidos con capacidades biológicas y reproductivas específicas, y no sobre nuestras preferencias ni elecciones individuales, que se han cimentado las múltiples formas de opresión ejercidas en nuestra contra, siendo una de ellas el género precisamente. Independientemente de cómo una mujer se autoperciba o vista, el patriarcado siempre ha sabido a quienes había que prohibirles la educación, el derecho al voto, a una cuenta bancaria, la posesión de inmuebles o propiedades, entre tantas otras prohibiciones, para encerrarlas en el espacio doméstico a servir a los hombres y criar a hijos e hijas sin ninguna retribución por su trabajo. Ha sabido siempre a quienes tomar como botín de guerra o vender como esposas, a quienes pagar menos, dificultarle el acceso a puestos de poder o negarle derechos reproductivos. El género es el medio, pero el sexo es la causa. Y es por eso que los derechos de las mujeres basados en el sexo son derechos fundamentales. A través de décadas de ardua labor del movimiento feminista, generaciones previas de mujeres han conseguido avances para las que hoy estamos, pero aún nos falta un largo camino. Sustituir el sexo por género en el marco legal implica el desmantelamiento de lo hasta ahora logrado. Hasta el momento, son 19 estados en el país los que han adoptado las reformas para aprobar la identidad del género. Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Baja California Norte y Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Sinaloa. Y para Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca no es requisito contar con mayoría de edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado que para garantizar la identidad de género, el trámite se lleve a cabo por la vía administrativa registral para poder agilizar y simplificar el proceso, evitando la vía judicial. Agrega también que dicho proceso debe estar enfocado en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, basarse únicamente en el consentimiento libre e informado de quien lo solicita, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas o psicológicas por considerarlas patologizantes, ser confidencial y no reflejar la identidad de género anterior, ser expedido de manera gratuita dentro de lo posible y, por último, no exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales. Vamos ahora a empezar con nuestras participantes. Primero tenemos a Jean-María Yaoyolotl. Ella fue cofundadora del primer grupo de lesbianas feministas en México. Es artista lesbofeminista y militante de la lucha social contra todas las formas de opresión imperialista, clasista, racista, sexista y ecocida. Siempre ha estado comprometida con los oprimidos del mundo y su promotoría cultural refleja lo que ha sido no solo su trayectoria de lucha, sino su vida misma. Particularmente se ha distinguido por su compromiso con la lucha de las mujeres trabajadoras de servicios, obreras, campesinas, jornaleras, migrantes, no blancas, indígenas, porque para ella la emancipación de las mujeres es la condición para la emancipación de toda la humanidad. Gracias, Jan. Tienes la palabra. Muchas gracias, Joy, y gracias al Frente Abolicionista de Tabasco por permitirnos hablar a las lesbianas feministas. Bueno, pues como tú señalabas, todo el tiempo estamos escuchando hablar de género, perspectiva de género, enfoque de género, igualdad de género, equidad de género, paridad de género, pero en realidad no sabemos qué es el género y cada quien tiene su propia interpretación. Por eso es que me voy a permitir hacer un breve resumen de lo que es el género para poder entender qué es la famosa ley de identidad de género. El género no se puede explicar por sí mismo. El género solamente puede explicarse en relación al sexo y particularmente en relación al régimen sexogénero.
Si no es en relación al sexo, no es posible explicar lo que es el género. Sobre la base material del sexo, esquema, por favor. Sobre la base material del sexo, el sistema social patriarcal levanta al edificio cultural del género. Aquí en el esquemita podemos ver lo que está cuadriculado sería el género y lo que está abajo en la parte oscura es el sexo. Esto significa que lo que se ve a simple vista es el género, pero lo que está abajo es el sexo. El género es la expresión social, cultural, simbólica y política impuesta por el patriarcado y no, como dicen los antropólogos, de cada sociedad o de cada grupo étnico, impuesta por el patriarcado a cada uno de los dos sexos. Eso es lo primero, la definición del género. Y el sexo es la base material, física, tangible y biológica con la que nacemos. Esto es simplemente realidad, lo que estamos describiendo. El género está constituido por dos aspectos, el masculino y el femenino. Eso es el género, la masculinidad y la feminidad. Pero nosotras ya no hablamos de género, sino de estereotipos, roles y papeles sexuales. Y ya no utilizamos la palabra género porque es absolutamente confusa, como dice Laura Lecuona. Y el sexo está compuesto por dos elementos, el macho hombre y la hembra mujer, que son como los prototipos, como referencia para todas las variantes y variables de expresión sexual que existen entre estos dos prototipos. O sea, lo que mucha gente llama la intersexualidad. Y el sexo es la realidad biológica. Pero ¿qué pasa con qué pasó con el neopatriarcado? Pues que el neopatriarcado negó la existencia del sexo. Y podemos ver en el esquemita abajo cómo simplemente desaparece al sexo, o sea, a la realidad biológica. Y de ahí viene ese discurso tan insistente en negar la realidad biológica, al punto que a las feministas nos llaman biologicistas, esencialistas y fundamentalistas, porque creemos en esa realidad biológica. Una vez que los generistas o el generismo han negado al sexo, tenemos que el género se convierte en la expresión subjetiva y autopercibida de cada persona. Y entonces tenemos no dos géneros, la masculinidad y la feminidad, sino múltiples géneros, infinitos. Flexibles, híbridos, nómades, fluidos, ambivalentes, difusos, polivalentes, indefinidos. Y esto lo consideran la realidad. Es decir, hay una negación de la base material, tangible, biológica que sustenta al género. Vuelvo a cuadro. Esto significa que, bajo la perspectiva queer, el género no solo subordina, sino que borra al sexo y se coloca como la única realidad. Y de ahí precisamente deriva el generismo como ideología política. Siguiente cuadro. Ese. Aquí en este cuadro vemos cómo el género, que es una invención social, cultural, simbólica, política, patriarcal, impuesta al sexo, o sea, no se puede deshacer del sexo,
va negando en los cuadritos de abajo, en los azules, va negando la existencia del sexo, o sea, del macho hombre, de la hembra mujer, lo va negando, y al punto en que lo desaparece en el penúltimo cuadro y llega a conformar al generismo. Pero lo que sucede con esto es que el generismo cae en una trampa. Constantemente está confundiendo sexo con género. Si nosotras leemos cualquier texto generista, nosotras vamos a encontrar que sistemáticamente confunden sexo con género. Y esto es terrible, porque a veces creen que estás hablando de la masculinidad y la feminidad, pero no, estás hablando del macho hombre y la hembra mujer. Y a veces crees que estás hablando de estos últimos y no, estás hablando de la masculinidad y feminidad. Este discurso se traslada al ámbito legal y al ámbito de las leyes. Y por eso las leyes que están fincadas en el generismo son profundamente confusas. El generismo es la base de todas las propuestas ideológico-políticas neopatriarcales. Una vez que entendemos que el generismo es esencial y sustancialmente confuso y tramposo, entonces podemos entender toda una serie de ideologías políticas neopatriarcales que han surgido y van a surgir más, y todo el tiempo están surgiendo, que nos confunden y no nos permiten tener claridad de quién es realmente el enemigo. En el segundo cuadrito podemos ver que en los cuadritos pintados de azul está el feminismo, o sea, las mujeres. Y cómo en el cuadrito rosa comienza la ideología de género o generismo, que va a estar relacionada directamente con el gayismo, o sea, lo gay, después con el LGBTismo, lo LGBT, después con el LGBTIQismo, plus, el LGBTIQ más, y después con el queerismo, queer, y después en el transismo, lo trans, y después en el no binarismo o en la multimodalidad, y finalmente en el cyborismo y después en otros, ¿no? Toda esta creación de ideologías tienen un propósito: confundir. La gente confundida, la gente no sabe de dónde viene, a dónde va, ni sabe a dónde tiene que dirigirse. Es importante mencionar esto porque existe una gran confusión, sobre todo en las juventudes, respecto a todas esas ideologías que no son más que ideologías neopatriarcales, del neopatriarcado, y que son una expresión fehaciente de la posmodernidad, del pensamiento posmo, que es un pensamiento que permite que se den todo este tipo de ideologías. En el siguiente cuadrito, ahí nos quedamos, en este esquema. En el tercer cuadro, donde dice la agenda queer, que es un derivado del generismo, no podría existir el queerismo sin el generismo. La agenda queer es totalmente opuesta al feminismo, o sea, contraria a las mujeres. Y es el pensamiento que prevalece en la academia, el sistema educativo, los medios de información y comunicación masivos y los gobiernos, como la 4T, el gobierno de Morena. Y no hay que olvidar que el queerismo es la teoría y el transismo la práctica,
Por eso están tan vinculados lo queer y lo trans, están tan vinculados al punto que nosotras hablamos de una ideología queer transgenerista, queer-transgenerista, porque el queerismo es la teoría, el transismo es la práctica. Bueno, pues la contradicción con eso que llaman feminismo queer o queer-feminismo es la siguiente. Mientras el feminismo, no, en la anterior, ahí está bien. Mientras el feminismo busca desmantelar todo el sistema sexogénero, el queerismo busca fortalecer todo el sistema sexogénero. Mientras el feminismo busca eliminar y erradicar al género, el queerismo busca afianzar y fortalecer al género. Mientras el feminismo busca colocar al sexo como categoría política y no solo práctica sexual ni dato biológico, el queerismo busca colocar al género como la categoría política y no solo como estereotipos, masculinidad y feminidad, sino como práctica de poder. Esto nos permite entender o nos explica por qué es vital para el queer transgenerismo colocar la categoría género en las legislaciones y eliminar la del sexo y por tanto borrar a las mujeres. Siguiente cuadro. Para entender por qué están proliferando todas estas ideologías neopatriarcales e imponiendo a la sociedad y hacia dónde se dirigen, tenemos este pequeño cuadro. Es muy sintético, varía muchas veces de una situación geográfica a otra o de un momento histórico a otro, pero nos permite tener de manera muy general el proceso de desarrollo histórico, cronológico, de esas ideologías neopatriarcales. Vamos a tener dos divisiones históricas, dos grandes divisiones, que es la patriarcal de 8,000 años antes de nuestra era hasta la década 1970. Esa es una división. La otra es el neopatriarcado, que abarcaría desde 1980 a nuestros tiempos. En la primera parte tenemos que desde hace más de 7,000 años, casi 8,000, las mujeres han realizado luchas individuales y grupales contra la opresión del sexo hombre. Hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, cuando comienzan ya las mujeres a organizarse, que tienen más posibilidades de unirse contra la opresión del sexo hombre. Después tenemos ya en el siglo XIX y XX el sufragismo, mucho más organizado de manera autónoma políticamente, contra la opresión del sexo hombre. Y en la década 1970 ya contamos con un feminismo mucho más maduro, con muchísimos más elementos y con una estructura conceptual mucho más elaborada, contra la opresión del sistema sexo y papeles y estereotipos sexuales. No estoy mencionando al género. En vez de género estoy diciendo papeles y estereotipos sexuales. Este sistema, obviamente impuesto por el sexo hombre. Ahí podemos ubicar históricamente lo que es toda la lucha de las mujeres de la Revolución Francesa, el sufragismo y del feminismo setentero, como le dicen despóticamente, ¿no? Después tenemos el neopatriarcado. A partir de la década 1980 surge el generismo, que se sustenta en la idea del sistema sexogénero de Gayle Rubin, pero
pero un generismo invalidando los papeles y estereotipos sexuales que se habían utilizado en los 70s en el feminismo anterior. O sea, los quita, los elimina y pone en su lugar género. Y ahí comienza toda esta gran confusión que estamos viviendo. Con Gayle Rubin. De hecho, nosotras le llamamos el virus rubinista, porque su sistema sexogénero en realidad sirvió para eliminar el sexo y colocar al género como único válido. Después, en los 90, tenemos el queerismo, en donde ya queda exclusivamente el género y el sexo se le reduce a ser una mera invención conceptual, o sea, un constructo conceptual. No uso esa palabra porque a mí se me parece muy mamona lo de constructo, ¿no? Y no se entiende. Entonces, el sexo ya queda como esa invención y se va borrando. Y después, en los 2000, tenemos ya el queer transismo, en donde se impone al género y desaparece al sexo. O sea, eso de sistema sexogénero desaparece al sexo. En el 2010, aproximadamente, tenemos al transismo con lo de la identidad de género, en donde lo que importa ya no es los papeles o los estereotipos sexuales, porque ya quedaron borrados y el sexo quedó borrado. Lo que importa es la autopercepción individual de cada persona. Y en el 2020 tenemos al queer transgenerismo, en donde se habla ya de una identidad de género fluida, cambiante, inestable, ¿no? Autopercibida, pero con la novedad de que es impuesta a todos los demás. O sea, lo que yo diga, para mí, todo el resto de seres humanos lo tiene que asumir, creer y llevarlo a cabo. Y en el 2030 se espera al transhumanismo, o sea, allá vamos. Para eso es el queer transgenerismo, para allá vamos al transhumanismo, en donde lo que importa ya no es la persona, ni el sexo, ni el género, sino la singularidad. Así hablan ellos, ¿no? En donde ya lo que importan son los cyborgs, los mutantes, replicantes, avatares, robots, androides, y todo esto implicando también los transgénicos. Los transgénicos es parte de esta direccionalidad de la humanidad hacia el transhumanismo. Y finalmente, en los 2040, se espera llegar al postorganicismo, o sea, a la eliminación del orgánico porque es deficiente, porque se enferma, porque muere. Y entonces se propone como sustitución del ser humano la robótica y la inteligencia artificial principalmente. A cuadro. Este esquema es muy general, varía en algunas situaciones geográficas e históricas, son fechas aproximadas, no son absolutas, pero sí nos permite una idea de hacia dónde vamos y qué papel juega el queer transgenerismo en todo planeación histórica. Atrás de todo esto, tenemos 5 minutos, Jan. Perdón por la interrupción. Ok, muy bien. Sí. El queerismo y el transismo no son una ideología política entre muchas más, sino que constituyen la nueva visión del mundo transhumanista. Y recordemos que el transhumanismo suena muy bonito, pero el transhumanismo es antihumanismo. Y la nueva forma de manejar las relaciones humanas, pero sobre todo la nueva forma de volver a colocar a las mujeres, la mitad de la humanidad,
de nuevo en la esclavitud, pero posmoderna, o sea, sin sangre, ¿no? Así como le decía bueno. Dos, premiar a las mujeres patriarcalizadas, así tipo Marta Lamas y Gloria Careaga. Y tres, de castigar a aquellas que no nos sometemos al neopatriarcado, principalmente las lesbianas. Aquí las lesbianas jugamos un papel fundamental. El queer transgenerismo ya se convirtió en Estado. Falta poco para que sea el Estado. Con esto, todas las que tienen una formación anarquista van a entender perfectamente bien cuál es el papel histórico que juega. Y termino, porque ya tengo un poquito tiempo, con lo de la identidad de género. La identidad de género es una noción completamente fuera de la realidad. No tiene fundamento, porque es una contradicción absurda, sin sentido y caótica. Sin embargo, el Estado neoliberal, incluyendo al neoliberalismo populista tipo la 4T, es la categoría fundamental para definir a los seres humanos. El identitarismo, o sea, toda esta ideología de la identidad, es un arma neopatriarcal y neoliberal para desarticular y desmantelar a grandes sectores sociales de los oprimidos del mundo, ya que sustituye las identidades reales por identidades ficticias, creadas y controladas por las megaempresas capitalistas transnacionales. El género es uno de los conceptos más equívocos, ambiguos, polivalentes, polisemánticos que se ha impuesto como la categoría fundamental para definir a los seres humanos. Y la única manera de imponer al género como categoría universal es eliminando al sexo. O sea, desapareciendo las diferencias reales biológicas entre hombres y mujeres, para imponer categorías ficticias impuestas por las empresas transnacionales. El género no es una identidad, es una imposición patriarcal que hay que eliminar. Lo femenino y lo masculino hay que erradicarlos para desarrollar mujeres y hombres fuera de los estereotipos sexuales, masculinidad y feminidad, o sea, fuera del género. Como dice Laura, que me parece muy interesante, Laura Lecona, hay que dejar de hablar de género y hablar de estereotipos, roles y papeles sexuales. Eso es clarísimo, no hay confusión alguna al respecto. Convertir la ley de identidad de género, ahora llamada también expresión de género, y cada ratito le cambian de nombre. Esa es una característica del pensamiento postmoderno. Como ellos creen que el lenguaje crea la realidad, cambiando de nombre, creen que modifican la realidad. El generismo, el queerismo y el transismo impulsan una agenda que no solo es anti-mujer, sino anti-movimientos de los oprimidos del mundo. Esto es muy importante porque por esta razón se metieron también en el Congreso Nacional Indígena. Y tú dices, ¿qué hacen los queer en el Congreso Nacional Indígena? Destruyendo las identidades indígenas. En México hay 69 naciones indígenas. ¿Cuándo son mencionadas y tomadas en cuenta por los queer transgénero? Nunca, no existen, al contrario, ellos pretenden desmantelar las identidades indígenas. Y voy a terminar diciendo que en este momento histórico las lesbianas feministas jugamos un papel fundamental porque nuestra autonomía, no solamente sexual, sino afectiva, económica, política, de los hombres nos permite tener mucha mayor claridad. Pero por eso es importante eliminar la L de LGBT. La L no tiene nada que ser allí. La L no es parte de la diversidad sexual, porque toda esta diversidad sexual está orientada por las mega transnacionales
del sexo, del placer, médicas, hospitalarias, farmacéuticas, cosméticas, de la moda, y las lesbianas estamos fuera de esto. Por lo tanto, convoco a mis compañeras y hermanas lesbianas feministas a que asumamos nuestra responsabilidad histórica. Gracias. Muchas gracias, Jan, por tu participación y sobre todo la periodización que nos compartes, todo tu trabajo para poder comprender mejor los orígenes y todo lo que está pasando, ¿no? Entender que no es algo que empezó hoy ni hace unos cuantos años, sino que tiene un trasfondo mucho más importante, ¿no? Mucho más complejo, al que hace falta que pongamos atención y que nos involucremos de manera más activa, y por supuesto el llamado a las lesbianas. Yo también creo que somos pieza clave. Muchas gracias, Jan. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra compañera Lilian Modotti. Lilian es bruja de las malas noticias, lesbiana, hija de Lilia, nieta de Alicia, Beatriz y Meli, hermana de Kim y tía de Yuri. Chilanga con estudios en comunicación política y lingüística por la UNAM y la ENA, poeta, teatrera, danzarina, cuentacuentos, facilitadora comunitaria, cantanta, gestora cultural, tallerista, mercadita, facebookera, cabra loca, feminista radical y organizadora de revueltas y aquelarres. Se reconoce en el pensamiento y análisis de su abuelita Alicia, Lorena Cabnal, Gloria Anzaldúa, Uma Conti, Audre Lorde, Sheila Jeffries, Mary Daly, Ananda Castaño, Carla Lonzi y varias más. Actualmente es editora y fundadora, junto con Gaby La Hereje, de la revista Existencia Lésbica. Adelante, Lilian, y bienvenida. Parece que hay complicaciones técnicas. Lilian, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan a mí? ¿Me ya escuchan? Te escuchamos. Hey, ya, sí. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te oyes. Perfecto. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Sí, hubo un poquito de complicaciones técnicas ahorita al inicio, pero ya estoy acá. Bueno. Muchas gracias al Frente, a Rebeldías Lésbicas por invitarme. Muchísimas gracias. Voy a dar inicio. La Ley de Identidad de Género es una ley de hombres, que beneficia a hombres. ¿Por qué lo digo? Como estipulan que el sexo es un sentimiento y te puedes identificar con un género y otro, o con varios a la vez, entonces los hombres que cometen delitos pueden, y lo hacen, lo han hecho, no desde hace mucho, pero ya lo hacen, pueden en el momento de su juicio sentirse mujeres y acceder a las cárceles de mujeres en vez de las de hombres, aun si sus delitos fueron violación o feminicidio. E incluso se les bajan las condenas si dicen sentirse mujeres. ¿Que por qué digo que es una ley de hombres? Porque ellos, los hombres disfrazados de lo que se les antoje, y su fetiche, ya lo sabemos, es disfrazarse de mujeres, con ello podrán estar en espacios hasta antes seguros para mujeres y niñas. Podrán acusar, y como en España, multar a mujeres que no estén de acuerdo con sus delirios en turno. Además de toda la cancelación y campaña en redes y ataques y amenazas, si no les das la razón. Cosa que ya pasa, incluso aún sin una ley de por medio. La mejor conocida como la ley trans va de la mano con los vientres de alquiler, la prostitución y trata, formas de esclavitud de las mujeres y niñas, formas de violencia contra ellas. Asimismo, con eso que se ha llamado infancias trans, va en contra esto de las mismas niñas,
y también de niños. ¿Cuánto tardó, por ejemplo, en aprobarse la modificación de sexo en documentos oficiales aquí en México? Súper rápido, ¿no? Y el primero en tener su INE, perdón, la primera en tener su INE es el Valentino Telemo, ¿no? Pero ¿a poco ya el aborto es legal en todo el país? ¿Cuánto ha costado a las mujeres de todo el mundo el acceso para poder decidir sobre sus cuerpos? Para poder dejar de morir en abortos clandestinos o dejar de ser encarceladas. ¿Ya contamos con ese derecho todas las mujeres del mundo? Ni siquiera aquí en todo el país. Años, décadas, tantas mujeres han luchado por eso y aún nada. ¿No es entonces esta ley de la que estamos hablando una ley de hombres entonces? Es una ley de hombres para seguir teniendo el control de las mujeres y sus cuerpos. Es para contrarrestar y quitar fuerza al movimiento de mujeres por su emancipación. Y ahora los tendremos entre nosotras, siendo líderes que llevan falda y labial. Los tendremos en nuestros baños, cerca de niñas, en espacios que procurábamos otras mujeres, seguros. Yo por eso digo que las leyes que les convienen a los hombres y sus intereses, como vemos, pasan, miren, rápido. Y siempre digo o doy un tip. Si les gusta a ellos, por ahí no es, hermana. El género son imposiciones sociales que se basan en el sexo. Sí, ese sexo que se observa al nacer, como diría Michelle Morales. Se observa, no se impone. Si tiene vulva, es niña. Si pene, niño. Y enseguida, y desde antes de nacer, si se sabe ya el sexo de la criatura, ya hay una serie de roles y comportamientos que son impuestos y que se esperan. A eso le llaman lo femenino y lo masculino. Y recordemos que lo femenino, o los comportamientos que se espera de quienes nacieron con vulva, o sea, el género, son para mantener el estatus de privilegio de los hombres. De las mujeres se espera sumisión. O sea, que el género es instrumento de opresión de los hombres contra las mujeres y por ello debe abolirse. ¿Quién querría identificarse con la opresión? Con todas esas limitantes, con la sumisión. ¿Quién querría informadamente decirse mujer cis? Porque estás de acuerdo con tu género, ¿no dicen? Pero no quieren que hablemos de nuestro sexo. Pues ya todo es género y puedes fluir entre la marea de géneros que ya hay ahora. Además, quieren que les creamos que el sexo es género y que podemos también cambiar de sexo. Fácil. Con hormonas, mutilaciones, daños irreversibles a la salud y el largo y dañino, etcétera. Yo les pregunto a ustedes mujeres, a ustedes lesbianas, ¿a poco se puede dejar de ser mujer? ¿A poco sí? ¿A poco a las niñas en Irán, a las jóvenes que han sido envenenadas con gases por asistir a la escuela en Irán, a chorros de agua las han violentado para impedirles llegar a sus escuelas? ¿Ellas pueden dejar de sufrir eso si hoy se sienten del otro sexo? ¿Se sienten del otro sexo? ¿Podrían salir así nada más, incluso sin velo, desde el momento en que han decidido ser hombres? Decidido. ¿A poco las niñas de nuestro país que no van a la escuela, que están aquí en nuestras ciudades o en la sierra o en los lugares más alejados del país? ¿A poco a ellas que les prohíben ir a la escuela, que deben quedarse a hacer las labores en casa, a cuidar a los hermanos, a cocinar, o a las que se roban a los 11, 12 años para casarlas a fuerzas después, o son violadas continuamente por miembros de la familia? Por ejemplo, todas ellas pueden liberarse de eso al decir que ya son niños, que ya se sienten como niños o que en realidad son niños.
Nosotras podríamos acceder a mejores y bien pagados empleos si ya nos decimos hombres desde hoy. Se los pregunto. No, ¿verdad? Nuestra realidad biológica, nuestra realidad sexuada importa. E importa mucho. Y tan importa que 11 de las nuestras son asesinadas por hombres diariamente. Las cifras de víctimas de violaciones y acosos sexuales son mujeres en inmensa mayoría, señoras. Y mujeres nacidas de mujeres, como son las mujeres, y todas sabemos, ¿verdad? Como diría Emilia Barrio Rodríguez, para la explotación sexual y reproductiva sí existe el sexo, casualmente. Y claro, ahora, al no haber distinción entre género y sexo, no haber distinción según, conviene a las estadísticas de violencia contra las mujeres, ¿no creen ustedes? Conviene a esos gobiernos de avanzada que dicen estar a la vanguardia y que ya en su país hay igualdad. ¿No es así? Al rato nos van a decir, ¿cuál violencia a las mujeres? Esa ambigüedad en las estadísticas que se va a ir presentando es muy conveniente. También dicen, y a causa de esta moda posmoderna, de este neopatriarcado, como dice Jean-Marie, se oye decir, hasta las mujeres ahora son más violentas que los hombres. Y ya escuchamos mucho, pero es que también las mujeres son violentas. ¿O no les suena, las lesbianas son más violentas que muchos hombres? Y entramos en un relativismo de la violencia donde se nos olvida quiénes son los opresores. Pero digo, ojalá se nos olvidara, a nosotras las mujeres, ¿verdad? No podemos olvidarlo, nuestra cuerpa nos lo recuerda. Pero podemos decidir no ver eso que importa, eso que es la raíz. Pero hay muchas que dicen que sí, que les han creído, que piensan que ellos pueden dejar de ser hombres y convertirse en mujeres. Les creen sus chantajes emocionales. Allí nuevamente opera el género, opera estos comportamientos y roles sexistas. Opera la culpa, el condicionamiento generista. A alguien le oí decirlo así, nombrarlo así. Opera ese maternar a los desprotegidos, a los hombres, que es lo que se espera de ese ser mujer. Pues porque incluso dicen ellas que ellos sufren más y los cobijan. O sea, lo que se espera de las mujeres, ¿no? Ese cuidado y sumisión ante ellos, ante los hombres. Que hasta se han comido el cuento de que la culpa de las miserias de los hombres contra las mujeres es de las madres. Mujeres feministas diciendo que están procurando educar muy bien a sus hijos para que sus hijas o las niñas estén a salvo con ellos. ¿Sí lo han escuchado? Es un meme, es un letrerito que sale por Facebook. Les han creído incluso que hay libertad en decidir prostituirse o dejarse prostituir. Yo las invito a todas, lesbianas o no, a que se ofendan, muchachas, ¿sí? Porque va en contra de nuestra existencia, de la existencia y libertad de mujeres y niñas. Esta serie de delirios va en contra de nuestra libertad, esta serie de delirios. Sí, ofendámonos, oféndanse. Es todo personal. Nos quieren quitar la voz, que contemos nuestra realidad. Nos quieren impedir que nos organicemos. Nos quieren mantener amedrentadas y controladas, estando ellos entre nosotras. Y la ley de identidad de género se los permite y lo hace legal. Lo hace un derecho, su derecho, porque a ellos sí se les procura más sus derechos, ¿no? A los hombres. Oféndanse porque quieren borrar la realidad que viven nuestras cuerpos. Y que no les importe que las llamen biologicistas.
es por nuestro cuerpo que hace que hasta hace 30 años nos reconocieron como seres humanos, sujetas de derechos. En nuestro cuerpo vivimos nuestra realidad diaria y solo nosotras, las mujeres, sabemos lo que es ser una. Sabemos de las injusticias, del miedo, de las imposiciones y limitaciones de nuestra libertad. Es la materialidad de nuestro cuerpo por la que los hombres vierten su violencia y dominio. Es por nuestro sexo. Y podemos hacer mucho. Yo les propongo empezarnos a juntarnos una y otra vez, a juntarnos de nuevo si ya antes nos habíamos desjuntado, volvernos a juntarnos con las amigas, como diría Laura Lecona, platicar, llevar a cabo actos de desobediencia civil, como también dice la querida Laura, actos simbólicos, como el de Veracruz con las diputadas o senadoras que se levantaron de la mesa, ¿no? De los estrados, porque uno de los diputados de ahí contaba con denuncias de agresiones sexuales. Se pararon y se fueron. A eso las invito, compañeras, que se paren, que saquen una pancarta, que se vayan, que se retiren de los salones, del área de trabajo, que hagan visible su protesta, que no las van a tener calladas, que sepan, compañeras. O si aún ustedes, si algunas aún no quieren hablar o tienen miedo o no saben de qué va, júntense, platiquemos. Pero también las invito a que no permitan que se calle a las que sí hablan, a las que están dando la cara, a las que les interesa que otras mujeres sepan esto que quieren que no hablemos, que no quieren que hablemos de nuestra vida, de nuestro ser mujer, de cómo se vive siendo mujer. Que hagan, que las invito a no quedarse calladas. Y como les digo, si aún no quieren hablar o tienen miedo, las invito a que no permitan que se callen a las que sí hablan. Que estemos en ese propósito. Como Guadalupe López la semana pasada puso en su Facebook, no permitan que nos silencien. Porque la verdad que su intención es borrarnos, desaparecernos como sujetas de derechos y dignidad, borrar nuestra existencia, impedir que la contemos. Estos delirios vienen como aplanadora, así que hay que estar preparadas. Pues con hablar, con contar de lo que vivimos y somos, se evidencia la violencia sistemática en contra de las mujeres y niñas. Por eso nos quieren calladas. Se evidencia su nulo interés, el de las autoridades, gobiernos y el de los hombres, dentro y fuera de las cámaras. Su nulo interés en que las condiciones de vida de las mujeres cambien. Si nos callan, compañeras, empeorarán más aún esas condiciones. ¿Y ya vieron el cuento de la criada, por cierto? Mary Daly dice, romper el silencio significa vivir con valentía existencial. Y entre más lesbianas seamos en saber esta verdad, en poderla decir, porque insisto, todas la sabemos, en poderla decir y actuar en concordancia, esta verdad que vivimos en nuestras cuerpos, seremos más valientes, porque las lesbianas estamos siendo resistencia a todos estos delirios. Las invito, compañeras, una vez más, a que nos ofendamos y que elaboremos, preparemos nuestra manifestación de esta tan grande ofensa y atentado que es para las mujeres y niñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilian, por tu participación tan cargada de verdad, tan cargada de corazón, tan cargada de mujeridad. Te agradezco mucho tu valentía,
porque has dicho muchísimas cosas que nos da mucho miedo decir y le has hablado al miedo, que yo también creo que es pues un factor muy importante, ¿no? Y que nos ha detenido y que bueno, entre más juntas estemos, entre más nos hagamos visibles las unas a las otras, pues menos nos va a detener, ¿no? Sí, así es, las personas. Gracias. Bueno, continuamos entonces ahora con la participación de Laura Lecuona. Laura Lecuona estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado su vida profesional al mundo de los libros. En 2018 fundó el grupo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler, FEMBA, y ahora es contacto para México de la Women's Declaration International, la Declaración Internacional de las Mujeres. Divulgadora del feminismo, es autora del ensayo para jóvenes Las mujeres son seres humanos, Secretaría de Cultura del 2016, y de su libro De cuando lo trans no es transgresor, mentiras y peligros de la identidad de género, publicado en el 2022, en el que explica de un modo riguroso pero accesible para un público amplio el programa político transgenerista y su incompatibilidad con el feminismo y los derechos de las mujeres. Adelante, Laura. Bienvenida. Muchas gracias, yo quisiera seguir aplaudiendo a las compañeras que me antecedieron, pero bueno, ya me toca empezar a hablar, aunque nos dejan pensando mucho las dos. Bueno, agradezco por supuesto al Frente Abolicionista de Tabasco por esta invitación y desde luego a Rebeldía Lésbica del Sur. Me voy a poner un cronómetro, si me permiten, aquí hasta allá. Y quiero expresar mi solidaridad con las lesbianas tabasqueñas, que si las lesbianas de la Ciudad de México la tenemos difícil, pues en Tabasco me imagino que aún más, pero larga vida a esta agrupación y al movimiento de lesbianas tabasqueñas. Acepto la invitación de Lilian a que nos ofendamos, me encantó y espero que muchas otras mujeres también aceptemos esa invitación y hagamos cada vez más visible nuestra protesta, nuestra inconformidad. Bueno, empiezo. Cuando el público general se muestra favorable a todo lo que suene pro-trans, equivocadamente cree que está apoyando de paso a lesbianas, hombres gays y personas bisexuales. Es cada vez más común referirse a cualquiera de estos grupos de personas como si fueran una sola cosa coherente. El colectivo LGBT. Hablar de LGBT también funciona como eufemismo, como hemos visto ya tantas veces, y ahora ya lo reiteró, que se usa género, la palabra género es un eufemismo para ocultar algo más importante que está ahí abajo, ¿no? Por alguna razón, específicamente la palabra lesbiana no les gusta ni siquiera a muchas lesbianas, que prefieren decirse gays. Y entonces es más fácil fingir que se tiene en cuenta a las lesbianas diciendo que se está a favor de la diversidad sexual, ¿no? La diversidad sexual suena mucho menos comprometedor, mucho más digerible, más, más aséptico. Hablar de diversidad sexual, de LGBT, permite a la gente dar rienda suelta a su lesbofobia sintiéndose muy progresista y pro LGBTTIQ+. Le permite a esta gente, en nombre de la inclusión de todas las mujeres en toda su diversidad, sacrificar, por ejemplo, a una lesbiana que sostiene una posición incómoda, por ejemplo, en contra de las leyes de identidad de género, y entregarla a la turba violenta, ponerla ahí de chivo expiatorio. Este fenómeno de el rechazo a las lesbianas y la mayor aceptación de unos hombres, por ejemplo, que se dicen lesbianas, lo explicó ya hace varios años, nada menos que nuestra compañera Jean María Yauyolotl.
Ella dijo en una carta escrita hace 15 años, dijo, hay una explicación muy simple al fenómeno de las aliadas LGBTTIQ+, que se niegan a escucharnos. Esto no fue cita de Jan, la cita de Jan es esta. Las lesbianas mexicanas, desde hace más de 35 años, luchamos porque el propio movimiento feminista asuma la defensa del lesbianismo como un principio político, pero no lo hemos logrado. Lo escribió, recuerdo, hace 15 años, en 2008. Para muchas feministas heterosexuales, es más fácil asumir a un hombre travesti, transgénero o transexual porque es hombre que a una mujer lesbiana porque es mujer. Esto, en el fondo, es un acto de misoginia. Termina Jan. Y es cierto, pero además nada de eso ha cambiado en estos 15 años transcurridos. Feministas radicales y lesbianas feministas llevamos años pidiendo que nos escuchen, por ejemplo, los políticos y las mujeres y las feministas institucionales sobre lo que hemos visto que implican las leyes de identidad de género. Hemos hecho todos los intentos posibles de que entiendan que estas leyes de autodeclaración de género y la extravagante idea de que las mujeres, las personas, todas las personas tenemos una identidad de género, tienen implicaciones muy lesivas para las mujeres en general y para las lesbianas en particular. Gracias a esa misoginia interiorizada y esa preferencia inconsciente por los hombres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, después de haber dado largas y largas a un grupo de lesbianas que buscaba audiencia con ella y sin haberlas recibido nunca a ella en persona, gracias a esa misoginia interiorizada, puede ella ahora salir en un video, ponerse un pin de colores aquí en la solapa y presumir, estamos contra todas las fobias, contra la transfobia, contra la lesbofobia, contra toda discriminación. Somos una ciudad arcoíris. Y ya con esto, el gobierno de la Ciudad de México cubre el expediente completo de igualdad de género y no discriminación, poniéndose un arcoíris en la solapa. Para el público general y los políticos y políticas desinformados, somos parte, lesbianas, gays, bisexuales, personas que se identifican como trans, somos parte de la misma amalgama. A todos nos meten en el mismo saco, sin enterarse de que eso que tramposamente llaman colectivo LGBT incluye a personas que no comparten los mismos intereses. Es más, no solo no comparten los mismos intereses, tienen intereses encontrados. Solo un ejemplo. A muchos hombres gays, por suerte no a todos, porque hay algunos que todavía tienen, digamos, saben reconocer la dignidad humana, pero hay unos que están interesadísimos en que se regule eso que se llama gestación subrogada, que como feministas sabemos muy bien que es explotación reproductiva. Y cuando dicen que se regule la gestación subrogada y algunos de ellos quieren contratar a una mujer para que les rente el vientre, como ya nos señaló Lilian, no van a llamar a un hombre que se diga mujer trans, van a llamar a una mujer, por supuesto, ¿no? A la hora de rentar el útero, sí, sí que existe el sexo. Pero bueno, ese es un ejemplo de estos intereses encontrados entre gente metida en esa amalgama llamada LGBTIQ+. Pero bueno, ahora quiero hablarles de algunas de estas cosas que hemos querido explicarles a políticas, a diputadas, ¿no? Que no ven las implicaciones de las leyes de identidad de género, pero voy a hablar de algunas de las maneras como esa doctrina, la idea de que tenemos una identidad de género y todas estas políticas que bajo la bandera arcoíris o la bandera rosita, azulito, se quieren impulsar, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en 2023, a niñas como las niñas que fuimos seguramente Jan, Lilian, Joy, yo y muchas de las mujeres reunidas en el grupo Rebeldía Lésbica del Sur, fuimos a niñas como las que nosotras fuimos, ahora les dirían niño trans, porque por supuesto, si hoy somos lesbianas feministas,
es muy probable que de niñas tampoco hayamos estado contentas con los estereotipos, que también nos hayamos rebelado de diversas formas contra ellos. No estoy diciendo que fuéramos lesbianas de niñas, desde niñas, ¿no? Yo no me parece una movida acertada en lo más mínimo atribuir sexualidad a las niñas y a los niños y pensar que nacemos con una orientación sexual. Eso es un gran tema que ha estudiado el feminismo radical. El feminismo radical no cree en las orientaciones sexuales. Eso no significa que ya desde niñas muchas de nosotras mostráramos rasgos que son compatibles con que más adelante hayamos optado por llevar una vida lesbiana, digamos, ¿no? O relacionarnos amorosamente solo con mujeres, ¿no? Ya desde niña se nos notaba esta rebeldía, esta incomodidad con los estereotipos sexistas. Pero a las niñas como las que muchas, si no es que todas nosotras fuimos, ahora les dicen, y es la salida más fácil, y lo dicen incluso personas de derecha, incluso personas que no se dicen progresistas, es más fácil para el público en general asumir, como decía Yayan, que, que una niña que se muestra tan rebelde a los estereotipos es en el fondo un niño, ¿no? Se acomoda mejor en la psique de la gente. Ay, va a ser una lesbiana. No, qué horror. No, es que está atrapada en el cuerpo equivocado. Es en realidad un niño. Vamos a dejar que encuentre su propio yo, ¿no? Las niñas como las que fuimos nosotras, las están transgenerizando. Y sabemos lo que eso implica. Implica no nada más dejarlas ser y dejarlas en su rebeldía que se vistan como quieran. No, implica seguirles la corriente en esta idea de que, o bien imponerles la idea de que en realidad son niños, y ya eso es bastante problemático, o si es una idea que ellos sacaron de su medio social, de otras niñas, de algo que vieron en la tele, de una caricatura, de una película de Walt Disney, qué sé yo, implica decirles, sí, eres niño, ok, vamos a llamarte con un nombre masculino. Y por supuesto, digo, con esto no tengo ningún problema, ya no te vas a poner faldas, vamos a dejar que te pongas solo pantalones. La pregunta es, ¿por qué no la dejan ponerse solo pantalones desde antes? ¿Por qué necesitan imaginar que es un niño para permitir que se corte el pelo, por ejemplo? Pero bueno, vamos a comprarte la ropa en la sección de niños, con eso no hay ningún problema, pero vamos a hacer que en tu escuela se refieran a ti como niño, vamos a obligarlos a que usen tus pronombres, vamos más adelante a ver si pasamos a una transición social completa y luego a la transición médica, luego a la transición legal. No voy a entrar mucho en este caminito que está muy estudiado y varias feministas, varias lesbianas lo han denunciado, pero en eso consiste la transgenerización de las lesbianas, en hacerles creer que son hombres y considerarlas como hombres y ellas, a menos que se vuelvan destransicionadoras, como sí muchas veces pasa, seguirán creyéndose y adoptando una identidad masculina. Entonces, a las posibles rebeldes del futuro, las están diciendo, no eres una niña rebelde, no eres una mujer rebelde, eres un hombre heterosexual. Eso es una manera como el transgenerismo nos afecta específicamente a las lesbianas. También las jóvenes lesbianas. Estaba hablando de las niñas, ahora hablo de las jóvenes, a las que ya les podemos, digamos, ya tienen una vida sexual, ya no solo incipiente, digamos, ¿no? Ya empiezan a salir con otras personas, a tener relaciones amorosas, a tener novias, pero ahora está, está muy mal visto, como ya estaba mal visto, pero sigue estando mal visto, solo que incluso por la gente progresista que hace quizá 20 años no habría alzado las cejas ante la idea de una joven lesbiana, ahora ya una vez más es mucho más fácil imaginar, no, es que es un hombre trans, ¿no? Y entonces nos transgenerizan a las jóvenes lesbianas. Y esto a mí me parece súper triste, les meten a estas jóvenes un odio por su cuerpo, un deseo de lastimar su cuerpo, un deseo de quitarse de encima
las señales de su sexo más visibles, por ejemplo, una doble mastectomía, y les introducen o infunden en ellas un deseo de tener un pene, el deseo de tener un pene, ¿no? Esta idea tan caduca de que para que haya placer sexual en una relación se necesita la presencia de un pene. Les crean el deseo de pene y satisfacen ese deseo de pene, el complejo tecnomédico que tanto denuncia Jennifer Bilek, por ejemplo, les satisface ese deseo de pene lastimando sus cuerpos, ¿no? Quitándoles piel de la pantorrilla, del antebrazo, dejando unas cicatrices tremendas, o sea, con una mutilación muy fuerte y formándoles ahí una cosa que tiene vagamente, muy, bueno, perdón, un aspecto más de algo inorgánico que de un pene de verdad. Y, y que prefieran eso a su propio cuerpo, eso es súper triste, es tremebundo. No me gusta abundar en eso porque, caramba, no, ellas lo deciden, pero sabemos que los deseos, muchas veces los deseos son adquiridos por lo que por lo que debemos de la sociedad a nuestro alrededor. Estoy convencida de que ninguna niña nace con deseo de pene. El deseo de pene de estas jóvenes lesbianas está estrictamente relacionado con el rechazo hacia su propio cuerpo que les infunden, con el rechazo a la idea de que pueden tener una relación sexual plena con otra mujer, ¿no? Que no necesitan ni dildos, ningún tipo de artefacto y mucho menos pseudopenes artificiales. Bueno, esta es otra manera como la doctrina de identidad de género afecta específicamente a las lesbianas. Las parejas de estas lesbianas que un día dicen yo en realidad soy un hombre, también están afectadas. El fenómeno de las viudas trans ha sido muy estudiado, el fenómeno de las mujeres que estaban casadas con un hombre que de repente empezó a fantasear y luego ya terminó creyéndoselo en serio y literalmente que era una mujer. Estas mujeres viven, digamos, etapas no solo de duelo, sino de violencia en su matrimonio muy específicas. Se ha estudiado menos, aunque ya lo hizo Sheila Jeffries en Gender Hurts, lo que pasa con las parejas de estas mujeres que un buen día deciden que se identifican como hombres porque les cuesta aceptar su propio lesbianismo o su propio cuerpo de mujer. O no se dan cuenta de que pueden ser seres humanos plenos y hacer lo que les interesa sin necesidad de considerarse hombres. Estas mujeres con deseo de pene, lo que más necesitan en la vida es feminismo. También afecta porque con esto de que ahora tenemos que aceptar como mujer a cualquier hombre que diga sentirse mujer, y eso muchas veces significa no un hombre homosexual, de quien se podría decir, pues tiene una homosexualidad reprimida, ¿no? Digamos, esa es como la explicación de cajón para un hombre que se relaciona con otros hombres y dice en realidad soy mujer. No, muchos de esos hombres que dicen soy mujer se relacionan sexualmente con mujeres. Esto quiere decir que cuando son considerados mujeres con todas las de la ley, tenemos que considerarlos lesbianas. Esto significa que los grupos de lesbianas, en las relaciones amistosas y quizá amorosas de lesbianas, tienen que aceptar a hombres heterosexuales. Esto es como el colmo. Si en los 70s el separatismo lésbico fue una salida para muchas mujeres, una salida, digamos, una verdadera, lo que les permitía un mejor activismo, lo que les permitía un mayor florecimiento, alejarse de los hombres, crear su propia cultura. No, ahora tenemos que aceptar a hombres ahí. Entonces, claro que esto dio al traste con una cultura lésbica que ya había florecido en grandes ciudades de distintas partes del mundo. En San Francisco, concretamente,
Había una cultura lésbica floreciente, librerías de lesbianas. También en Londres lo cuenta Sheila Jeffries en su autobiografía, ¿no? Y bueno, incluso, bueno, ay, caramba, ya sonó mi cosa. Creo que todavía tengo 7 minutos o algo así. Gracias, Joy. No, las librerías de lesbianas, centros de reunión para lesbianas, festivales para lesbianas, todo eso se acaba en el momento en que, queridas lesbianas, aquí viene su compañera lesbiana con pene. O sea, no, no. La presencia de un solo hombre puede dar al traste con un esfuerzo de muchísimas mujeres en ir formando su propia cultura, justamente en ausencia de hombres. Angela Wild, de un grupo que se llama Get Yell Out, que podríamos traducir al español como lesbianas, vámonos de aquí, es decir, saquen a la L de lo LGBT, como dice Jan, no formamos parte de eso, pero hay un grupo estadounidense que se llama Get Yell Out, y realizó una encuesta entre lesbianas para saber si se veían socialmente presionadas para aceptar la ideología trans en la comunidad LGBT. Y sus resultados les dan una razón a quienes quieren pintar su raya y decir, no, con la T no tenemos nada que ver. Entre las que formaban parte de grupos mixtos, ya fueran en línea o presenciales, grupos mixtos con hombres gays también y bisexuales, varias de las entrevistadas dijeron sentirse silenciadas, intimidadas, incapaces de hablar libremente, incómodas con la política del grupo y desear que el grupo fuera exclusivo de mujeres, pero que no se atrevían a decirlo. Y luego varias informaron que las mujeres trans desviaban y monopolizaban el debate para que todo se tratara de sus problemas, ¿no? Estas que pertenecían a grupos LGBT. Todo se trataba sobre los problemas de las que llaman mujeres trans, al tiempo que estas personas acallan el debate sobre los problemas de las mujeres o las lesbianas, llamándolo, adivinaron, transfóbico. Cuando una de estas lesbianas decía, pero podemos ahora hablar de nuestros cuerpos, pero podemos ahora hablar de nuestros problemas. No, no, eres transfoba si no te centras en mí, mujer con pene. Las dinámicas de grupo se describen como tóxicas. Varias mujeres explican que las mujeres trans se comportan igual que los hombres. Pues qué raro, ¿no? Claro que las mujeres trans se comportan igual que los hombres. Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no? En financiamiento, los grupos LGBTTIQ destinan ahora casi la totalidad de sus recursos a la T y sus activistas están totalmente volcados a impulsar la agenda transgenerista. Si un grupo de lesbianas quisiera fundar una asociación y aspirar a tener un financiamiento, les van a poner como requisito ser trans incluyentes. Por supuesto, eso las obliga a aceptar hombres heterosexuales que digan sentirse lesbianas. El llamado cotton ceiling o techo de algodón es de las formas más grotescas como la ideología transgenerista afecta a las lesbianas. Los hombres heterosexuales que dicen sentirse mujeres, que han querido conquistar, así con ánimo, ya han llegado con ánimo conquistador al feminismo, quieren arrebatárnoslo, quieren ellos poner la bota. El último bastión para ellos es el lesbianismo. Que una lesbiana los considere posible pareja amorosa, posible pareja sexual, es para ellos el máximo logro. Y ahí están algunas lesbianas jóvenes a las que les cuesta trabajo, como a tantas mujeres, porque así nos han socializado, decir que no, aceptando a lesbianas con pene como parejas. Esa es otra manera como nos afecta específicamente. Entonces, bueno, es una gran ironía que haya toda esta gente diciendo, ay, sí, viva lo LGBTTIQ, somos muy, muy progresistas y estamos a favor de ellos y vamos a trabajar a favor de, vamos a no ser transfóbicas y a no ser lesbofóbicas. Espérate. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque si aceptas todo ese discurso que te hace sentir transfóbica por no creer que unos hombres pueden ser mujeres, si aceptas eso, vas a estar trabajando activamente a favor de la ideología más misógina y más contraria a los derechos de las mujeres y específicamente de las lesbianas que haya existido sobre la faz de la Tierra.
Y esto es importante que se lo hagamos ver a la gente. No puede ser pro LGBTTTIQ y pro lesbiana a la vez. Por eso, grupos como este que les digo, lesbianas, vámonos de aquí, están queriendo disociarse de la T, pero sobre todo las lesbianas, y yo creo que muchas de las que están escuchándonos lo tienen claro, pero no está de más decirlo, lesbianas, nuestro lugar, definitivamente, nuestro lugar es el feminismo, no los grupos LGBTTIQ que se van a preocupar mucho más por una, entre comillas, por supuesto, lesbiana con pene, que por todas nosotras. Y bueno, ya termino porque creo que hasta me pasé del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Todo bien? ¿Ibas bien en tiempo? Ok, Joy, gracias. Y yo pues encantada de escucharte. Muchas gracias por tu participación. Ya hace falta escuchar con esa claridad y con esa pues pasión que te caracteriza, ¿no? Hablar de los problemas que específicamente nos aquejan a las lesbianas. Por supuesto es un espacio lésbico y esa era toda la intención. Es de una claridad y me parece transgresor, ¿no? Enunciarlo con todas sus letras, ¿no? Cuando te escuchaba hablar de aceptar del deseo del pene y aceptar varones en las relaciones, pues bueno, no es nuevo que lo comentemos, no es una nueva terapia de conversión. Tal cual. Y definitivamente nuestro lugar no es ahí. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Bueno, para cumplir con el horario que llevamos, tenemos un par de preguntas. Vamos a leerlas y cualquiera de nuestras 3 participantes pueden contestarlas, según pues quien se sienta más cómoda para hacerlo. No, discúlpenme. Teníamos una pregunta preparada que nos gustaría, a propósito de lesbianas, vamos a hacerles una última pregunta que les pedimos a cada una que pudiera contestar. Y bueno, pasemos a ello. Esta pregunta es, ¿qué le diría cada una a una niña, adolescente o adulta que piensa que es un chico trans y no una lesbiana? Quien guste puede empezar. Jan, adelante, Jan. No te escuchas, Jan, tu micrófono. Yo le diría que conociera al feminismo. Los 2 únicos casos que yo he tratado de compañeras jóvenes que les han hecho sentir que son hombres porque no son femeninas. En 2 casos, una abandonó totalmente lo LGBT y la posibilidad de iniciar la transición, y la otra también, pero no supe qué pasó con ella. Pero yo lo que les recomendaría es conocer el feminismo, pero el feminismo radical, el feminismo profundo, y yo creo y estoy segura que cualquier mujer que conozca el feminismo podrá abandonar esas inclinaciones que nos ha creado la cultura patriarcal, neopatriarcal. Gracias, Jan. ¿Quién continúa? Laura, adelante, Laura. Bueno, ¿pasamos con Lilian? Perfecto. Adelante, Lilian. Bueno, perdón que ya le habías dado la palabra a Lau. Bueno, yo le diría que justo eso, o sea, no estar conforme con su cuerpo, el quererse sentir otra cosa, menos mujer, es justo lo que se espera de nosotras, de las niñas y de las mujeres en este patriarcado, ahora en este neopatriarcado, como dice Jan, que todo está dispuesto para que no nos gustemos a nosotras mismas, para que odiemos nuestras cuerpos, para que incluso odiemos a otras mujeres semejantes, que odiemos a las semejantes, y para que estemos dispuestas
para servirles a ellos. Entonces, el querer dejar de ser mujeres por no encajar en esos roles no es el camino. El camino es amarnos a nosotras mismas, a nuestras cuerpos, a otras mujeres, y con eso revertimos mucho del condicionamiento patriarcal hacia nosotras y hacia las niñas. Que este cuerpo que habitamos, con el que nacimos, es maravilloso y que no encontraremos ningún tipo de libertad negándonos a nosotras mismas y a las otras. Eso les diría. Ay, muy de acuerdo. Cerramos con Laura, por favor. Sí, bueno, es muy distinto lo que le diría a una niña, a una adolescente o a una adulta, pero creo que en todos los casos trataría de entender, le haría preguntas, más que decirle yo algo, le haría preguntas para tratar de entender qué es lo que la llevó a esa identificación. Pero sería una conversación nada fácil. Eh, la adolescente y la adulta, con toda seguridad, en el primer intento de hablarle de feminismo, me diría: "Eres una transfoba". Con la niña es distinto, ¿no? Con las niñas se puede explorar un poco más, por supuesto, que, ¿no? Preguntarles, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer y crees que no puedes porque eres niña? ¿No? Explorar por ahí. Y por supuesto, dejarle jugar a lo que quiera, dejar que se vista como quiera, pero sin llegar al punto de entonces hablarle con un nombre masculino. O sea, trataría de ayudar a que esa niña eh, viva libre en la medida de lo posible. Ya en la adolescencia es mucho más difícil porque además ya han indudablemente ya se han enfrentado a la violencia masculina, a la cosificación de la mirada masculina, que muchas veces es lo que las hace quererse, querer ser hombres para librarse de eso. Quieren librarse de la sexualización masculina y además que es cada vez más fuerte con la disponibilidad de la pornografía cada vez más violenta, sus compañeros a edades cada vez más tempranas ven pornografía y la cosificación no viene nada más de los hombres adultos, también de los hombres de su edad. Entonces, sé muy bien que de ahí viene, ¿no? Entonces, buscaría el modo muy sutil de hacerle llegar textos, quizás, ¿no? A una mujer adulta, bueno, me cuesta mucho que una mujer adulta este, ya en sus treinta y tantos o en los 40 diga: es que yo en realidad soy un hombre". Pero, pues, también a través de preguntas, y no quiero que me cierre la puerta en las narices desde el primer momento, ¿no? Pero, en fin, pues eso, hacerle preguntas y buscar la ventanita que me permita decirle: "Pero oye, ¿qué significa para ti sentirte hombre?". Y hacer preguntas como lo que ahora nos decía Lilian, ¿no? O sea, ¿tú crees que te vas a salvar de esa violencia diciéndote hombre? ¿No? Y también tratar de hacerlas conscientes de alguna, o sea, que crear alguna conciencia de clase entre ellas, ¿no? Decir, está bien, tú te vas a identificar como hombre y todas las demás lesbianas que dejas aquí atrás, ¿qué? ¿No? ¿Nos vas a dejar solas? ¿Tú te vas a pasar a la clase opresora y nos vas a dar la espalda? ¿Vas a empezar a luchar para que los hombres vengan a nuestros espacios? O sea, no hay, tratar de encontrar algún residuo de feminismo en ella y, y eso, ¿no? Que recordarle esa conciencia feminista y esa solidaridad con las suyas, ¿no? ¿No? Porque se hacen daño a ellas y esa es la peor parte, pero también le hacen daño al feminismo y también terminan trabajando, pues, para,
para el patriarcado, clarísimamente, ¿no? Y dándonos la espalda, es la verdad. Entonces, digo, ellas también sufren y en buena parte, en buena parte son víctimas de estos tiempos y de esta ideología que nos meten hasta por las narices, pero están también siendo traidoras. Y buscaría el modo amable, y que no cerrara la conversación de hacerles ver eso. No te oyes, Joy, no te oyes. Ya, gracias, Laura. Uy, qué fuerte, la conciencia de clase, ¿no? La conciencia de que se es mujer, parece lo obvio, pero la verdad es que es un constante recordatorio que tenemos que hacerlo y pues claro, como bien expresas, no nos culpo, ¿no? A veces parece demasiado, a veces parece más fácil ceder, pero yo no creo que tampoco de aquel lado haya muchas cosas fértiles para nosotras, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho la respuesta de las tres. Tenemos, para finalizar la sección de preguntas y respuestas, tenemos 3 preguntas, entonces voy a leerlas aquí en voz alta, una por una. Y quien sea de nuestras invitadas, ya sea Laura, Jan o Lilian, quien se sienta más cómoda de contestarla, adelante. Entonces, la primera pregunta que tenemos de los comentarios es: en Tabasco la gestación subrogada es ley y no está regulada, perdón. Sin embargo, la interrupción legal del embarazo sigue siendo ilegal. ¿Qué opinan de ello? Laura, adelante. Eh, pues es la prueba fehaciente de que es falsa la equiparación que tantos defensores de la mal llamada gestación subrogada hacen entre aborto y alquiler de vientres, ¿no? Mi cuerpo es mío para abortar, ¿por qué no va a ser mío para gestar para otros, ¿no? O sea, hay múltiples diferencias, pero el hecho de que en un lugar como Tabasco sea tanto más fácil aceptarlo es indicio de que la equiparación es falsa, pero también es indicio de que son los intereses de los hombres lo que esta gente está buscando. O sea, sí, la autonomía reproductiva de las mujeres los tiene tan sin cuidado como muestra el hecho de que el aborto siga penalizado, pues está claro que no es la autonomía reproductiva de las mujeres lo que buscan cuando se regula la gestación subrogada. Lo que buscan es el negocio. Eso lo sabemos, pero es transparente, es muy útil hacer estos contrastes porque lo vuelven diáfano y transparente. Gracias por tu respuesta, Laura. Vamos ahora a continuar con la segunda pregunta, igual, abierta. En Tabasco, las lesbianas son perseguidas y corridas de espacios públicos como plazas, parques, etc., bajo el argumento de ser un espacio familiar. Sin embargo, está en camino a legalizar la ley de identidad de género. ¿Por qué es más importante para el Estado legalizar el cambio de género en vez de garantizar primeramente la integridad de las lesbianas? Jan, adelante. Exactamente como mencionó Laura, hay una contradicción en una serie de propuestas que son claramente patriarcales en beneficio de los hombres y que no benefician a las mujeres. Las lesbianas que están en el medio LGBT no se dan cuenta de esto y están convencidas de que las propuestas legislativas LGBT las van a beneficiar. Es una absoluta mentira y nosotras hemos estado tratando de dialogar con ellas para que recapaciten en sus compromisos políticos y algunas se han dado cuenta
que ese lugar no es un lugar de mujeres ni para mujeres, ¿no? Lo LGBTIQ más. Pero en general existe un adoctrinamiento tan fuerte y poderoso que hay muchísimas compañeras lesbianas que están allí y que están apoyando la identidad de género, la ley de identidad de género, pero que no apoyan la respetabilidad para la decisión de las mujeres al amor entre mujeres. O sea, es parte de las incongruencias que estamos viviendo y que son una proyección de estas mentiras, estas grandes mentiras del pensamiento LGBTIQ+, pero también queer y también trans. Muchas gracias, Jan, por tu respuesta. Pasamos a la tercera pregunta, en cuanto la encuentre. Ok. Dice, está un poco larga y compleja. Aún no me queda claro lo que pasa en Oaxaca con los mushes. Entiendo que es parte de los usos y costumbres de comunidades zapotecas, donde los hombres asumen los estereotipos de la feminidad que se refieren al uso de vestidos y los roles como atender la casa y hacer las labores de cuidados de la familia. Incluso vivir como pareja que se asume tradicional o heterosexual, cuando en realidad muchos son parejas homosexuales. Pero, ¿qué tan patriarcal y transgenerista resulta esta costumbre si se dio muchos años antes de que la ideología queer tuviera su apogeo? Se dio muchos años antes de que la ideología queer tuviera su apogeo. Tenemos ahí eco, pero muchos años antes de que la ideología queer tuviera su apogeo. Hola. Vamos contigo primero, Lilian. También Jan tiene una respuesta, pues podemos hacer ambas. Hola. Okay. Adelante, Lilian. Ya, perdón, yo más bien te quería decir que quería contestar la anterior. Mil disculpas. Si quieres, ahorita regresamos a la anterior por si Jan o Lau quieren contestar esta. Mil disculpas. Es que creo que no me vieron o oyeron. Perdón. Ok. Una disculpa, Lilian. Pues si quieres continuamos con la anterior, ¿no? Para no cambiar de tema, mientras le damos a Jan más tiempito de preparar su respuesta. Y adelante con la respuesta tuya a la pregunta anterior. Leía, ahorita no recuerdo exactamente cómo iba la pregunta anterior, pero al final leía por qué esta incongruencia, ¿no? Por qué si están por aprobarse estas modificaciones a las leyes, ¿no? La mal llamada ley trans allá en Tabasco, porque se sigue acosando y persiguiendo a las lesbianas. Y yo, para mí, con el texto que también elaboré hace rato y les leí, para mí les respondería, pues porque no les interesan las mujeres, no les interesan las lesbianas, ¿no? Esto lo hacen por ellos, por los hombres. Aún con la ley aprobada, el hostigamiento hacia nosotras, la marginación, la segregación, la violencia hacia nosotras no va a parar. Podrían poner sus banderitas incluyentes o su lenguaje, cambiarlo a nivel institucional o de organizaciones, pero no va a modificarse en la práctica. Incluso en Argentina, donde está aprobada esta ley y muy progre y muy de avanzada y muy acá de primer mundo, intentan pues, las lesbianas están siendo perseguidas y marginadas con tanta crueldad, con tanto empeño. No olvidemos el caso de esta pareja de lesbianas que las acusan de haber matado a un niño, hijo de una de ellas, y que les han dado cadena perpetua, ¿no? Y toda una campaña mediática terrible, revictimizante, señalándolas, diciendo tantas cosas de ellas. Entonces,
Está claro que en estas leyes o estas modificaciones a las leyes no va incluido el bienestar de ninguna mujer, y mucho menos de las lesbianas, al contrario. Entonces, eso solo quería contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, por tu participación. Y disculpa por la omisión, no lo leí a tiempo, pero gracias. Bueno, entonces ahora podemos pasar con la última de las preguntas. La voy a repetir. No me queda claro lo que pasa en Oaxaca con los mushes. Entiendo que es parte de los usos y costumbres de comunidades zapotecas, donde los hombres asumen los estereotipos de la feminidad que se refieren al uso de vestidos y los roles como atender la casa y hacer las labores de cuidados de la familia, incluso vivir como pareja que se asume tradicional o heterosexual, cuando en realidad muchos son parejas homosexuales. Pero qué tan patriarcal y transgenerista resulta esta costumbre si se dio muchos años antes de que la ideología queer tuviera su apogeo. Y adelante, Jan. Bueno, pues el queerismo, una característica del queerismo es el desmantelamiento y la destrucción de las culturas originales, tradicionales. Esa es una de las características del queerismo, esta destrucción. Y estamos en contra de ello, por supuesto, y estamos protegiendo y defendiendo, por ejemplo, en México, las culturas indígenas. En México contamos con 69 naciones indígenas que no aparecen en ningún lado, ¿no? Como si no existieran, ¿no? O sea, hay también un borrado y una invisibilización de las identidades de las culturas indígenas, ¿no? Bueno, es la razón por la que yo porto el Ixcualmécatl, ¿no? Se llama Ixcualmécatl, por mi identificación y mi compromiso con la lucha de las naciones indígenas mexicanas, ¿no? O sea, para empezar, defendemos sus culturas, pero hay usos y costumbres que son profundamente patriarcales todavía en estas culturas, lo que las compañeras de Bolivia llamaban como la intersección del patriarcado indígena con el patriarcado moderno. Entonces, hay que ver esta realidad, hay que ver aquellos elementos de nuestras culturas originales, originarias, que tienen aspectos patriarcales y estos son inadmisibles. Y esto, pues, es una parte que el feminismo mexicano tendríamos que elaborar de una manera más metódica para decir qué usos y costumbres aceptamos y qué usos y costumbres no aceptamos, como lo es, por ejemplo, que en muchas culturas el papá tenga la primera relación sexual con la hija antes de que ésta se case, o la venta de hijas también, que se utiliza en algunos lugares de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los mushes, es una tradición cultural de Oaxaca que, digo, en principio, voy a hablar por mi persona y mi punto de vista, que en principio yo respeto mucho esas tradiciones de usos y costumbres, pero que yo considero que los mushes son hombres y pasa lo mismo, o sea, vuelven a tener una serie de privilegios que no tienen las mujeres, ¿no? Gozan de algunos privilegios que tienen los hombres y de algunos privilegios que tienen las mujeres, y yo, personalmente, yo lo encuentro como pues una forma patriarcal en donde muchas veces se beneficia el hombre, aunque se vista de mujer y se comporte como mujer, y que esos beneficios no se trasladan a las mujeres. Ese es mi particular punto de vista frente a los mushes de Oaxaca. Muchas gracias, Jan, por tu respuesta y por compartirnos pues todo tu conocimiento sobre el tema.
Por último, nos gustaría hacer, digo, ya estamos un poquito metidas en tiempo, pero vamos a comentar un caso que nos comparten en comentarios porque creemos que es, pues, prudente visibilizar una problemática. Si alguna de ustedes tres quiere comentar algo al respecto, puede hacerlo. Si no, no es necesario. Estamos, pues, dando espacio a este caso que nos llega. Nos comentan que en Oaxaca existe el caso de Paola, una estudiante de telesecundaria. Ella decide ir con pantalón a su escuela y fue agredida físicamente por 2 padres de familia. Se le ha impedido el acceso a la escuela y ella solo quiere ir cómoda e ir de pantalón. Salieron ya personas trans diciendo que Paola es un chico trans en un cuerpo equivocado y que se debe de empezar con tratamiento de transición. Paola no se nombra lesbiana, y mucho menos chico trans. Ella solo quiere ir de pantalón a su escuela. Bueno, pues este caso me parece muy grave, ¿no? Laura, ¿quieres comentar algo? Sí, es gravísimo. Gracias. Y gracias a la Vilma por traer a colación este caso. Bueno, aquí se manifiesta violencia contra una niña a la que se percibe como lesbiana, clarísimamente. Pero claro, ¿cómo se va a visibilizar esta violencia en los medios? Ahí están ya los activistas de la identidad de género haciendo la suya, ¿no? Eso no se va a considerar violencia antilésbica o violencia misógina, se va a considerar violencia trans, porque ellos ven a esa niña o ellos quieren imponerle a esa niña una identidad transgénero, pero no necesariamente es así como la ven estos padres de familia que le han impedido el acceso. Ahora, por otro lado, yo creo que el transgenerismo, aunque se supone que lo que quiere es normalizar, como en realidad sí queremos las feministas, normalizar las rupturas con los roles sexistas, lo que están haciendo es que estas rupturas con los roles sexistas estén, o sea, ya automáticamente, no necesariamente esos padres de familia, pero para el público ya es como, niño trans, ¿no? Es como ya la posibilidad de una niña rebelde, la posibilidad de una lesbiana, ya está como, empieza a estar fuera del panorama, ¿no? Es una niña o es un niño trans. Y hay un caso muy lamentable de una jovencita lesbiana como de 13 años que se suicidó en España después de haber recibido un bullying tremendo, un acoso escolar tremendo por su lesbianismo. Porque digo yo que por su lesbianismo es fácil, porque le decían pinche lesbiana de mierda sus compañeros. Esta niña fue, digamos, captada por estos grupos transgeneristas que abundan en cada vez más lugares y la convencieron de que era en realidad un niño trans y que eso iba a ser la solución a sus problemas. Esto es lo que quiero subrayar. Les venden a estas chiquitas, jovencitas lesbianas, la idea de que ese acoso se puede acabar si se declaran niños trans. ¿Qué pasó? El acoso no se acabó. Seguían diciéndole pinche lesbiana de mierda. Poco después se suicidó. Claro que para los medios esto fue una muestra más de cómo la comunidad trans está marginada y el suicidio, y si no se acepta su verdadero yo, se van a suicidar. No, esto fue un suicidio muy dramático, un caso tristísimo que no tendría que haber pasado, por supuesto que no, pero fue porque era una niña lesbiana a la que acosaban por lesbiana. No fue transfobia lo que estuvo ahí manifestándose, como tampoco creo que sea transfobia lo que se manifiesta en el caso de esta niña que yo espero que se resuelva, me parece también bastante dramático,
no a esos niveles, obviamente, pero como lo que pasa con esta niñita de telesecundaria, que simplemente quiere ir de pantalón a la escuela y ya la han agredido, ¿no? No es transfobia lo que se manifiesta ahí, es misoginia, es incapacidad de aceptar que una niña quiera llevar el pelo corto. Eso no es transfobia, eso es misoginia, o en el caso que cuento de esta jovencita española, es odio a las lesbianas. Eso quería comentar, muchas gracias. Gracias, Laura. Pues sí, definitivamente es violencia y es misoginia. Si alguien más tiene algo que comentar, sino para empezar con el cierre, me quedo un poquito sin palabras con el caso. ¿No? Ok, bueno. Muy bien, entonces, pues nada más para finalizar, queremos agradecer mucho la presencia de todas quienes se conectaron. Era muy importante para nosotras abrir este espacio desde lesbianas, entre lesbianas, para lesbianas. Y bueno, también hacemos una invitación, por supuesto, porque este conversatorio estuvo abierto a población en general, a informarse más, ¿no? Como lo dijimos al inicio, estos intereses se están vendiendo de una manera como si fueran algo súper inocente, ¿no? Que creo que ya se ha comentado, ¿no? De bueno, pero el clásico en que te afecta. Entonces, para nosotras era muy importante brindar un foro para dar información, para generar inquietud, para abrir el diálogo y para invitar a todas las mujeres que nos escucharon, y especialmente a las lesbianas, a involucrarse más en el tema porque esto de inocente no tiene nada. Y por último, pues les invitamos, agradecemos que hayan compartido, agradecemos muchísimo al Frente Abolicionista de Tabasco, con quien colaboramos para llevar a cabo esta conversatoria, quien nos puso en contacto con nuestras participantes. Y les invitamos también a que nos sigan en redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, por supuesto, como Rebeldía Lésbica del Sur. Vamos a estar, por supuesto, generando más espacios de conversación entre lesbianas desde el sur, pero bueno, obviamente buscamos conectar en otros territorios. Y dejamos también ahí en comentarios el correo electrónico del Frente Abolicionista de Tabasco por cualquier contacto por ahí que sea deseado. Y pues nada, muchas gracias a nuestras ponentes, maravillosas todas. Y espero que esta no sea nuestra última vez. Gracias a todas.